El cambio sigue. Vota 1. Vota PRM. ¿Dónde nos quedamos? 1, 2, 3. Estamos de vuelta. Esto es Trending Radio Show. Señores, regresamos a su programa radial Trending Radio Show. Recordar que es un programa de la Fundación Jóvenes Varoneros con Liderazgo Jovan, transmitido por Mega 105.1 de Empresas Radiofónicas. Dense, ayer la gente se quejó porque Leonel llegó tarde. Sí, pero llegó, ¿verdad? Realmente tengo que hacerle esa observación a mi querido amigo, a mis queridos amigos de la Fuerza del Pueblo, y es que si se van a convocar a una manifestación, por favor, convóquenla en horas prudentes. Sí, pero yo te tengo que explicar algo. Mira, déjame explicarte lo siguiente. Pero el político o el candidato puede pautar un horario, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Cuando tú sales, tú como funcionario, tú como el candidato, te abordan demasiadas personas y tú tienes que recibirla y escucharla en su gran mayoría. Entonces, en ese intervalo, en lo que tú terminas, que pasa, que llega, se da un tiempo que lamentablemente, aunque el candidato quiera cumplir con el horario, pues es difícil. Pero ese tema lo vamos a debatir luego, porque vamos a recibir con un fuerte aplauso a nuestro invitado estrella de hoy, el actual senador por la provincia de Barahona, José del Castillo Sabiñón. Buenas tardes, José. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme a este programa. De verdad que es un placer comparecer aquí. Y bueno, presto a las inquietudes de todos ustedes y los amigos oyentes. Mira, antes que tú llegaras, José, quisimos resaltarle al público Radio Escucha de que nuestra función como programa radial de la Fundación Jovan es orientar a nuestros radios escucha, valga la redundancia. Vamos a enfocar una entrevista en lo que es la función de un legislador, en tu caso como senador. Así que las personas, vuelvo y reitero, que me han escrito, que me están llamando, pues escuchen este plato fuerte que les tiene el staff de Trending Radio Show. Así es. Buenas tardes, bienvenido, señor senador. Mi pregunta va orientada a que he podido visualizar dentro del Senado que usted pertenece a 7 comisiones de las 30 que hay conformadas. También pude observar que usted preside una, que es la Comisión de Transporte y Telecomunicaciones, y a la radioaudiencia le gustaría saber, y a todo el público, cuál es la función de las comisiones. Usted como presidente de una, ¿cuál es su función? ¿Cuál es el resultado que se esperan a través de estas comisiones que tiene nuestro Senado? Bueno, reiterar primero los saludos a ustedes y el agradecimiento de que me tengan en este espacio, que siempre he considerado un espacio, digamos, mío, ¿no? Sí, tu casa. Por el cariño y el afecto y el tiempo que tenemos, y además he participado en otras ocasiones aquí. Mira, la función del Congreso y del congresista está dividida en varios aspectos. Uno de ellos es el legislativo. Y esa se desarrolla a través de la aprobación de las leyes y el conocimiento del presupuesto, que es una ley especial, la Ley Orgánica de Presupuesto y Gastos del Estado, y el conocimiento y aprobación también de las resoluciones, que las hay unicamerales o bicamerales. Las resoluciones ya orientadas, sobre todo a solicitar del gobierno acciones o a establecer un determinado reconocimiento o un llamado de atención con relación a distintos tópicos. Quienes conocen en el proceso legislativo el estudio de esas iniciativas son las comisiones, y se dividen por temas. Los temas están asociados regularmente, en el caso del Senado de la República es así, a cada una de las áreas en que se gestiona el gobierno, porque hay otra función que también desarrollan las comisiones y que son parte y es parte de la labor que, de acuerdo a la Constitución de la República, le corresponde al Congreso, que es la de fiscalización y control. Es decir, esas mismas comisiones también deberían controlar y fiscalizar los asuntos relativos a cada uno de los ministerios a través de los cuales el gobierno desarrolla su política pública, su acción pública, porque es al Poder Ejecutivo que le corresponde ejecutar el presupuesto, valga la redundancia, es quien lo formula también, lógicamente,
y llevar a cabo las acciones, los programas, las inversiones, las obras que requiere cada una de las comunidades. Pero el Congreso es el encargado de supervisar todo eso a través de un órgano extraconstitucional que es la Cámara de Cuentas, pero que al final deposita también sus memorias y su rendición de cuentas y los estados auditados del gobierno en el Congreso Nacional para fines de la fiscalización. Entonces, todo eso se hace a través de la comisión. En mi caso, soy miembro de 9, realmente. Presido la de Transporte y Telecomunicaciones, que tiene que ver con los aspectos de telecomunicaciones, tecnología también. De hecho, conocimos una ley muy importante, que es la ley de gestión de la ciberseguridad para la protección de las infraestructuras críticas de los ciberataques, y el tema de transporte, que está asociado ahí. Y la explicación, ustedes me dirán, ¿qué tiene que ver transporte con telecomunicaciones? Bueno, porque antes el Ministerio de Obras Públicas era también el de comunicaciones, sí, y era el que dirigía el transporte, y el que tenía como ministerio la obligación también de administrar el espectro radioeléctrico a través de la antigua Dirección General de Telecomunicaciones. Entonces, por eso, esa comisión tiene estos temas que parecería que no tienen nada que ver uno con otro. Igual, soy vicepresidente de la Comisión de Industria y Comercio del Senado de la República. Mis colegas entendieron que debía estar ahí por mi background como pasado ministro de Industria y Comercio y mis conocimientos sobre la materia, pero igual soy miembro de la Comisión de Pensiones y Trabajo del Senado, de la Comisión de Turismo, evidentemente muy asociada a los temas relativos a Barahona, de la Comisión de Salud. Soy miembro de la Comisión de Justicia, soy abogado, especialista en Derecho Constitucional, y eso evidentemente también me permite aportar en esta comisión. La Comisión de Hacienda, que tiene mucho que ver con los temas de financiamiento por parte del Estado. De hecho, en el caso nuestro, aunque colaboramos en el conocimiento de los temas, tengo una línea partidaria de no votar a favor de los financiamientos, sobre todo por la escalada de préstamos que se han aprobado en este gobierno, que suman ya los 38,000 millones de dólares, a excepción, en el caso mío, de lo relativo a la presa de Monte Grande, que hemos aportado a la aprobación de un financiamiento y 2 adendas, y más la aprobación de la ley para la terminación de la presa de Monte Grande, porque entendemos que esa es la principal obra en términos de infraestructura para la región suroeste, y la que tendrá, cuando esté operativa, porque todavía no lo está, el mayor impacto socioeconómico en la región. Igual somos miembros de la Comisión de Energía y Minas, donde también desarrollamos una labor. Y bueno, las tareas del día a día que realiza el Senado y la Cámara de Diputados se hacen en las comisiones, en el estudio de esos proyectos de leyes, de esas iniciativas, de esas resoluciones, que luego son conocidas ya en el hemiciclo, en el pleno del Senado, para fines de aprobación o rechazo o enmiendas. Excelente. José, muchos conocemos y otros no, de que tú tuviste una formación católica, estudiaste en el San Juan Bautista de La Salle, si no me equivoco. No, estudié en el Colegio Dominicano de La Salle. Porque la historia viene a cuento que el San Juan Bautista sale de una deserción de un antiguo hermano de la Orden de La Salle, que funda el Colegio San Juan Bautista de La Salle, y no está en la congregación, sino que es una institución que salió de esa deserción. Pero la línea es católica, ¿cierto? Claro, okay, católico, okay. Y estudié en una universidad católica, en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra también. Exactamente. Entonces, a nosotros nos gustaría saber tu opinión y tu manejo en la Cámara con relación a las 3 causales. Mira, he dicho desde el principio, no solo por mi formación católica, que evidentemente no me obliga, es una opción que he hecho, ¿verdad? Primero por mi formación, porque mis padres no me preguntaron qué yo quería hacer cuando me inscribieron en el colegio, pero además he sido educado en la fe y he abrazado los valores católicos y cristianos en sentido general. Pero también desde el punto de vista de mi formación jurídica, la Constitución de la República es clara en su artículo 39, si mal no recuerdo, y establece la protección de la vida desde la concepción. Entonces, a partir de ahí,
no hay salida, es decir, hay que proteger la vida desde la concepción. Luego hay una discusión científica de cuándo el producto es viable o no, pero eso la Constitución no lo toma en consideración, sino que desde que concebido ese feto, pues bueno, está protegida la vida. Hay otros valores que considerar, naturalmente, el valor de la dignidad humana, por ejemplo, y por eso se da esta discusión. Yo pienso que, independientemente de la postura mía y los de otros que se denominan pro vida y versus los que propugnan por el aborto, en diferentes tipos, porque hay hasta los que plantean el aborto libre, ¿no? Hay otros que plantean las 3 causales. Ya el aborto terapéutico, es decir, aquel que el médico tiene que tomar la decisión si salva a la madre o al feto, está definido, es decir, ahí no hay una consecuencia penal, porque evidentemente si salva una vida u otra, pues el médico está en una disyuntiva y tiene que salvar la que pueda salvar, o la que sea viable en términos de continuar la vida, ¿no? Que es el mandato constitucional, preservar la vida. Pero ya esa discusión, digamos que se salvó en el sentido de que se ha dejado, o bueno, la decisión salomónica, porque lo injusto realmente es dejar pendiente la aprobación de un código penal moderno que persiga el crimen, el delito adecuadamente, ha sujetado un tema que es exclusivo a las 3 causales o no, o si cómo se protege la vida, ¿no? Eso yo pienso que hay que dividirlo, y ya hubo una decisión en este sentido de parte del Congreso de tratar el tema de las 3 causales y del aborto en una ley especial y aprobar el Código Penal. ¿Qué ocurre? ¿Por qué entonces ustedes me dirán no hay Código Penal aprobado? Bueno, porque el presidente hizo una promesa de considerar las 3 causales. Llegó al Ejecutivo bajo ese planteamiento, y lo que no se ha querido es enviarle una ley que luego le esté en la obligación, o sea, el costo político de observarla o no, porque no incluye las 3 causales. Entonces, esa es la realidad, Lo que me quieran decir otra cosa, bueno, sí. Tienen el derecho. De hecho, a Danilo le llegó el Código Penal en un momento y lo devolvió porque no incluye las 3 causales. Ahora, esa es su idea. Él entiende que las 3 causales tienen que estar incluidas en el Código Penal. No necesariamente es la idea de otros legisladores que hemos estado en el Congreso. Bueno, yo llegué en el año 2020, pero en ese momento estaba en el Congreso. Porque el partido, digamos que en términos de línea, ha dejado en libertad a los legisladores que asumamos cada uno, como es un tema tan conflictivo, que asumamos cada uno la posición que entendamos. Yo pienso que lo ideal es que el Congreso se aboque a aprobar la ley de referéndum, porque la Constitución tiene un mecanismo de consulta al pueblo dominicano. Lo que pasa es que no se aplica porque falta esa ley desde la Constitución del año 2010. Es decir, estamos en el 2024 y ningún partido, ningún gobierno, ningún Congreso ha aprobado esa ley. Para preguntarle a la gente si está de acuerdo o no. Y ya eso, luego de que se tome la gente sea consultada y gane en un referéndum organizado por la Junta Central Electoral, como dice la Constitución de la República, pues entonces eso es un mandato para el Congreso y quedaría salvada la situación. Buenas tardes, senador Héctor Lotaño. Mira, le escucho hablar del Senado y de las funciones de un senador. Es importante porque el pueblo debe conocer, de hecho, se debe, creo que, concientizar un poco más a la sociedad sobre la función real de un senador, para que así pueda cambiar la forma de hacer política y podamos sanear este clientelismo que tenemos, que afecta tanto a quien quieren optar por una posición, pero por temas económicos no puede, por la situación política en la que aún nos mantenemos como sociedad. Entonces, yo pregunto, ¿de qué forma puede un senador dar a conocer su capacidad o el trabajo que está haciendo en el Senado, donde la sociedad realmente no le exige lo que la Constitución le manda a hacer, sino más bien lo que ellos entienden que deben hacer, que es la parte proselitista, la parte de gestionar, que de hecho puede gestionar, porque estamos en un país donde la sociedad necesita muchas cosas que debe ser solucionada a través de un contacto directo con un presidente, y es bueno, pero a veces es penoso que se mida a un legislador X
en función de la parte clientelista y no más bien de lo que la Constitución le manda hacer. ¿Cómo puede un senador dar a demostrar de qué forma su fortaleza como representante y entiende que en un momento o de qué forma esto puede cambiar? ¿Qué debemos hacer como sociedad para comenzar a cambiar la forma en que vemos a un legislador? Esa pregunta el senador nos la va a responder luego de la pausa, porque él tiene un eslogan que a mí me encanta. ¿Cuál es el eslogan suyo, senador? Solo el que trabaja puede rendir cuentas. Vamos a una pausa y regresamos en breve. La evolución ha llegado a tus oídos. El concepto y opinión más optimista, espectacular, poco convencional, auténtico y único. Y ahora, para que no busques más, ahora te lo daremos en Trending Radio Show. Préstamos y electromuebles OK, tu cómplice para hacer feliz a mamá. Aquí encontrarás el regalo que toda madre merece, con precios asequibles siempre. Financiamiento de vehículos, motores, pasolas y electrodomésticos. En Villa Central, calle Primera, número 35. Teléfono 809-524-6673. Con sucursales en Barahona, Tamayo y Pedernales. Ser parte de ti es nuestro orgullo. Barahoneros y barahoneras, les habla Moisés Ayala, su próximo senador. Por amor a mi provincia y preocupado por las dificultades que pasan nuestra gente, hemos gestionado la construcción y reconstrucción de hospitales. Dentro de ellos, la construcción del Hospital Regional Materno Infantil en el Distrito Municipal de Villa Central, así como también la construcción del Hospital Regional Oncológico próximo al cruce de Cabral. Luis Presidente, Moisés Ayala, senador. El cambio sigue. De Barahona, como nosotros. De Barahona, como nosotros. De Barahona, como nosotros. Moisés Ayala. Somos dominicanos cuando compartimos lo que tenemos con los demás, cuando nos reímos de los obstáculos o lloramos de la risa. Somos dominicanos cuando le ponemos ritmo al silencio, cuando somos el alma de la fiesta y cuando decimos con orgullo de dónde somos. Por eso, lo dominicano se pega, porque cada día más estamos orgullosos de estar mejor. Gobierno de la República Dominicana. Miguel Méndez, un hombre responsable y eficiente, que cuenta con el voto de su gente. Le gusta trabajar en su provincia con los pobres. Ven que la provincia necesita un hombre que les sirva. Ven y echa tu voto por Peguero. Será un buen senador. Peguero Méndez, váyate a mi mamá. Muchachita, vota, mamey. Vétese. ¿Dónde nos quedamos? 1, 2, 3. Estamos de vuelta. Esto es Trending Radio Show. Estamos de regreso en un Trending Radio Show por Mega 105.1. Se quedó una pregunta al aire que el senador va a responder en este momento, pero quiero unificarla a una política. Senador, a usted se le ha criticado el hecho de que no sea el nativo de Barahona. Esto sí es importante, es interesante, porque se requiere una conexión emocional con su pueblo para hacer un trabajo en el Senado. Y esto, debo hacer un paréntesis, de que usted se enfrenta a un barahonero que también es legislador, es diputado, usted senador. Entonces yo quisiera saber, en ese mismo orden, ¿cuál es el compromiso o qué usted ha hecho para demostrar ese compromiso y ese amor en Barahona para determinar si lo nativo es fundamental, y en comparación con su contrincante, que también es diputado, si realmente la función de ambos trabajos determina si lo nativo es valioso para bien representar una provincia? Mira, yo te voy a responder la pregunta en dos vertientes. La jurídica. La Constitución establece que para ser senador, haber nacido o haber residido. O sea, no es un requisito sine qua non ser nativo de la provincia. Entonces tengo un derecho constitucional a aspirar. Segundo, me bautizaron cerca de 45,000 barahoneros que votaron por mí y me hicieron senador. Por algo lo hicieron. Algún vínculo debo tener con la provincia.
Tercero, yo llegué a Barahona hace más de 15 años. De hecho, recuerdo que a mi contrincante lo conocí en la casa de don Luis Ayala, su padre, que en paz descanse, el regidor en ese momento del ayuntamiento. Él venía entrando en una noche a la terraza marquesina, que era donde se sentaban, y conversamos algunos temas ahí que ahora no vienen al caso. Es decir, yo tengo una historia en Barahona, hasta con la familia de mi contrincante. Es decir, nadie puede decir que no me conoce, que no me ha visto, que yo no he desarrollado una acción desde que era funcionario, incluso hace ya, cuando era ministro de Industria y Comercio, incluso antes cuando fui viceministro de Industria y Comercio, en beneficio de Barahona. Y creo que he aportado a Barahona quizás más que muchos que han nacido aquí. Entonces yo pienso que eso me genera las credenciales suficientes para yo tener una aspiración legítima a continuar en esta posición, representando una provincia que ya me hizo hijo adoptivo y que yo me siento baronero de pura cepa. Quizá conozco Barahona más que mucha gente que ha nacido aquí incluso. Entonces, la otra parte de tu pregunta, y vuelvo al tema constitucional, porque ese es el arma de reglamento del legislador. Es decir, incluso el legislador es que le corresponde modificar la Constitución en asamblea constituyente. Es un manual operativo, son sus instrucciones de trabajo. Y una de ellas, y además para mí la Constitución es sagrada porque es la ley suprema, una de las obligaciones en el artículo 97, si mal no recuerdo, es la de rendir cuentas. El legislador tiene que todos los años rendir cuentas. Yo he hecho 3 rendiciones de cuentas en los 3 años que me ha tocado, y en el 4º año, cuando culmine, haré mi 4ª rendición de cuentas del trabajo que yo he hecho en la provincia de Barahona. De los proyectos que tú me preguntabas, que he sometido todos, o la mayoría, porque he también sometido estos proyectos que tienen carácter nacional, han sido relacionados con temas de Barahona. El agua, que ha sido uno de los temas que yo más he impulsado por la situación de la presa de Monte Grande, que se inaugura no estando lista, y evidentemente que es parte de mi rol de representación pedir que se termine la presa. He sometido un proyecto de ley para la creación del acueducto de Barahona, la Cora Barahona, como tiene Santiago, como tiene La Vega, no solo por el impacto social que tendría la creación de una institución de esta naturaleza en la provincia, sino porque permitiría gestionar el agua de manera directa en el territorio. Sobre todo que vamos a tener la presa allí, que nos va a dar la oportunidad de gestionar nuestra propia agua, que antes la gestionaba ASUA. En el aspecto turístico, la ley que modifica el Consejo de Desarrollo Ecoturístico, porque primero necesitamos fondos para que el Consejo opere, segundo, sacando al senador y a los legisladores de la gestión de ese Consejo, porque eso es una labor del Poder Ejecutivo, y constitucionalmente también hay un mandato del Tribunal Constitucional para que los legisladores no estén allí. Esa ley lamentablemente no ha podido ser aprobada por falta del consenso necesario. Se aprobó en el Senado, pero perimió en la Cámara de Diputados. La sometimos de nuevo. Igual para apoyar a los artesanos y a los mineros. Hemos promovido la ley de pequeña minería y la ley de fomento a la artesanía nacional, a sabiendas de que el Larimar es el elemento singular que tiene la provincia, que debemos proteger, y que ha además el Larimar constituido un emblema y una imagen no solo de Barahona, de la República Dominicana, porque es nuestra piedra nacional declarada por ley. Entonces, esos son 3 ejemplos, digamos, hay otros, pero 3 ejemplos de temas relacionados con la provincia que han sido parte de mi gestión legislativa, independientemente del aspecto de representación, que es otro de las tareas que le corresponde a un legislador, en lo cual yo siento que he sido, hasta cierto punto, la voz de Barahona en el Congreso. Si hacemos una retrospectiva comparativa, no ha sido determinante lo nativo en comparación con otros representantes. O sea, haber nacido aquí. Sí. Es que yo soy de aquí porque la gente ha decidido que yo soy de aquí. En comparación con otros representantes que tenemos. No soy el primer senador que no soy de Barahona. Aquí tuvimos a Martínez Persia de Puerto Plata. Tuvimos a Eddie Mateo de Neiva. La senadora Cristina Lizardo de San Juan de la Maguana. El senador Charlie Mariotti nació en la Mata de Farfán y representó a Monte Plata. Es decir, hay muchísimos. Hay muchísimos casos de senadores
que representan a provincias de las cuales no han nacido. Ese argumento se cae. Totalmente. Sí, es un argumento del 2010 que inició. Señora, la pregunta que el senador respondió, que se le hizo fuera de cámara, fue la siguiente: ¿cuáles son los proyectos que él ha defendido y ha sometido a favor de la provincia que él representa? Sí. Yo voy en ese mismo orden, señor senador, y es que yo vi una nota de prensa de un medio nacional donde en el 2023 ellos clasificaban a los congresistas con menos proyectos y dentro de los cuales ellos lo englobaban a usted como uno de los congresistas que no propuso ningún proyecto. Me gustaría saber, y que la audiencia también sepa, si están obligados los legisladores a año por año cumplir con una cuota de proyectos o si se puede pasar un año sin proponer un proyecto. Mira, lo importante es evaluar la gestión completa. En esa legislatura, que es una legislatura de 150 días, yo deposité 2 iniciativas, 2 proyectos de ley. Pero en la suma de los 4, y por eso vino ese artículo, que se ha tomado aquí como una referencia de que yo no trabajo. Por eso dije, primero, que cumplo mi labor de rendir cuentas. Y segundo, que solo el que trabaja puede rendir cuentas. Quizá los demás no lo hacen, no rinden cuentas porque no son productivos. En el caso nuestro, demostré tema por tema las cosas que hemos hecho para desmontar ese discurso que es lo que se llama una falacia. Es decir, se toma un periodo de 150 días, es decir, una legislatura, que yo sometí 2 proyectos, pero no se evalúa la totalidad de los 4 años de gestión, de los 3 años y tantos de gestión, en los cuales nosotros hemos sometido más de 25 iniciativas en favor de Barahona, leyes, la ley de extinción de dominio en el campo, en el tema nacional, que hay un senador que se atribuye que es de él, pero real y efectivamente la sometimos un grupo de senadores, que somos 4, y luego se fusionaron ambos proyectos, el de él y el de 3 senadores de la oposición que sometimos, y ahí se desarrolló. Luego hay una tarea, la ley de cuerpo de bomberos que se promulgó en el día de ayer, que también sometimos. Luego hay una tarea de recibir proyectos de ley que son de interés de la provincia y nosotros impulsarlo. En el caso del proyecto que eleva a municipio, el distrito municipal de Villa Central, que es un municipio que en el año 2017 cumplió 100 años y que ha sido un motor de crecimiento económico de esta provincia, y que merece la categoría de municipio para además dar los servicios municipales que requiere una demarcación que ha crecido demográficamente y en actividad económica, vino de la Cámara de Diputados, fue iniciativa de la legisladora Rudy María Méndez, apoyada por los otros legisladores de la provincia de Barahona, pero nosotros fuimos los que hicimos la labor en las comisiones y que logramos que se aprobara y será promulgado en los próximos días ese proyecto de ley. Es decir, que hay una responsabilidad también compartida en el conocimiento de los proyectos más el trabajo que se realiza en las comisiones. El trabajo del legislador hay que evaluarlo en torno a una labor integral de todos los aspectos que representa ser legislador y de todas las funciones, que son 4 que le da la Constitución. Representar, yo creo que si hay alguien que ha representado a Barahona en el Congreso Nacional ha sido yo. Legislar, he legislado en favor de mi provincia y del país. Fiscalizar, he fiscalizado la ejecución y de hecho gran parte de los reclamos que hago porque veo que no se hacen las obras o porque se disminuyen los presupuestos en favor de la provincia o porque no se ejecutan. Y por último, la de control, que también es un aspecto que tiene que ver con el rol de fiscalización. O sea, que en esas 4 materias usted la pasó summa cum laude. Bueno, por lo menos tengo la valentía de decirle a mi población lo que he hecho y quedar bajo el escrutinio de la gente, incluso el deseo de debatir hasta con los demás que no quisieron hacerlo, cuáles son los planes que se tienen para Barahona, cuál es la ejecutoria que se ha hecho y qué necesita Barahona y qué vamos a seguir haciendo en Congreso, porque ambos, en este caso, estamos en el Congreso Nacional. Sí, ahora que usted habla que ambos están en el Congreso, uno en la Cámara Alta, otro en la Cámara Baja, los diputados también tienen que hacer rendiciones de cuentas todos los años. Claro. O sea, yo entiendo es que la diferencia entre un senador y un diputado, hay atribuciones exclusivas de la Cámara de Diputados, por ejemplo, en materia de juicio político, la Cámara que hace la acusación y el Senado que juzga. Pero para el nombramiento de la Cámara de Cuentas, la Cámara de Diputados es que hace la evaluación y somete las ternas y nosotros lo nombramos.
Hay unas exclusivas, por ejemplo, el Senado es el que ratifica a los embajadores o es el que nombra a los jueces de la Junta Central Electoral. Pero en materia de representación, fiscalización, control y legislativa, son las mismas. Lo único que nosotros somos 32, porque hay una representación uninominal por provincia, es decir, por territorio, y ellos son más porque su representación es por población. Entonces, las provincias con mayor población, de manera plurinominal, eligen una cantidad de diputados mayor para tener una representación asociada a la cantidad de gente que vive en esa provincia. O sea, que los diputados también tienen que hacer su rendición de cuentas, y creo que el competidor... Es un mandato constitucional y es una infracción constitucional no hacerlo, grave. Lo que pasa es que en este país, ustedes saben cómo es, no hay consecuencias, pero realmente yo invito a mis colegas legisladores de todos los partidos, porque ahí está todo el mundo, que se ocupen, y además eso es bueno, que la gente sepa lo que uno hace y tener esa interacción con la gente y venir aquí. Yo he hecho, la primera la hice en Ucateva, la segunda la hice en una feria que se dio aquí. En el debate tuve la oportunidad de hacer una especie de rendición de cuentas. En los anuncios que he hecho, en vez de hacer política de que José del Castillo es senador, eso no es todo, es parte del carnaval. Lo que traté es de transmitirle a la gente lo que he hecho y lo que seguiré haciendo por ellos en la curul en el Senado de la República. Usted habló de debate, el tema de debate está muy de moda, y ya usted mencionó, le tocó hacer una rendición de cuentas en vez de un debate. En vez de debatir, y yo pienso que eso es parte de lo que tú mencionabas ahorita. Realmente aquí no hay cultura de debate porque no se valora al elector. Se cree que se le compra con 500 pesos un picapollo, o con una canastilla si está embarazada, o con resolverle un problema básico de un día a una gente. Yo pienso que eso, bueno, uno lo hace también porque hay necesidades, no hay duda. Incluso están los capítulos abiertos para eso desde el Congreso, pero la labor importante es representar dignamente a tu provincia y tratar de impactar a través de las leyes y la política pública en beneficio de la provincia que tú representas. Para eso que te elige la gente. Yo tengo una pregunta con respecto a si usted como senador cuenta con un equipo de relación pública, un equipo de redes que pueda llevar esas informaciones sobre los proyectos, sobre las propuestas que usted ha sometido durante los 3 años que lleva legislando, porque a raíz de cómo sale ese artículo, la gente puede montarse en esa ola que se quiere vender, porque, como usted decía al principio, lo que vende es esa noticia, ese amarillismo. Entonces, al no saber la población, o al no tener la población ese contacto directo con una interacción a través de una página web, por ejemplo, su página, José del Castillo senador, propuso ante el Congreso, aprobó, legisló. Déjame decirte algo, lo que pasa es que vivimos en un mundo donde la comunicación es prácticamente real time, es decir, al tiempo. Al tiempo. Sí. Pero mis iniciativas están en la página del Congreso. Solamente hay que ir, claro, hay que ir. Hay que meterse en la página del Senado.gov.do, hay que buscar iniciativa legislativa, hay que poner José del Castillo, hacer una búsqueda avanzada. Es un proceso. Y ahí te saldrán cuáles son las iniciativas que uno ha sometido, las resoluciones por año y qué sé yo, por como tú las quieres. Ahora, tú no le puedes pedir a la gente que haga eso. La gente lo que hace es que le llega una noticia que fulano de tal dijo tal cosa o publicó una cosa y la gente no entra en el detalle. Ahora, ¿qué hemos tratado de hacer? Porque vimos que querían hacer una campañita con eso, cuando hasta cierto punto es injusto y es parte de lo que te decía ahorita, una falacia, que es una mentira disfrazada de verdad. Hemos querido rendir cuentas todos los años a la población. En esta última etapa hemos hecho un esfuerzo de decirle a la gente lo que hemos hecho y que no desmientan. ¿Y cómo podemos adecentar el hecho de que la gente está más atenta tal vez a una gestión, a un clientelismo y demás, y no, como hice la primera pregunta, y no lo que fundamentalmente la Constitución le exija que haga? Eso es responsabilidad de los políticos, porque necesidades hay. Yo la vivo todos los días. Yo estoy en mi casa y cuando salgo de mi casa la veo, pero además me llega, porque me llegan las solicitudes, los planteamientos, las situaciones. Claro que las hay, sobre todo en una provincia que es la 7ª provincia más pobre del país. En otras incluso la situación es más difícil. Ahora, uno hace lo que puede en apoyar a la gente en sus necesidades, pero es responsabilidad del político también crear la cultura
política de la gente, que entienda para qué es un senador, para qué es un legislador, y que también lograr sembrar en la gente la idea de que con el esfuerzo de todos, con las acciones de todos, con ponernos de acuerdo en cuáles son nuestras necesidades. Por ejemplo, aquí se hizo hace unos años un plan Barahona, no se ejecutó, pero por también, digamos que responsabilidad de los propios políticos de no exigir que se ejecutara, donde estaban listadas todas las obras que necesitaba la provincia, una planificación de lo que se necesita, y yo creo que en gran medida al político se le hace fácil, porque lo único que necesita es conseguir dinero. Entonces, o que alguien se lo dé, o que lo apoye el gobierno en el caso de los que están en el poder, o que un grupo de empresarios lo apoyen, o otra cosa que es peor, o que los ricos sean los únicos que vayan y se metan a la política, o lo que consiguen dinero, no importa cómo. Radica lo económico. Entonces, eso hay que irlo cambiando, pero va a ser un esfuerzo que va a tomar tiempo, porque hay que crear una cultura política diferente, y también dependerá de cómo la sociedad se va desarrollando y se van superando esas necesidades. Comienza con los debates. Porque el que no necesita, asistiendo. Claro, pero también el que no necesita, es decir, si nosotros logramos desarrollar económicamente a Barahona, el que no necesita no se vende por un picapollo y 500 pesos. Así es. Él se vota por el que él quiere votar. Y el que presente y rinde cuenta. Claro. Así es. Señores, hemos llegado a la parte final de nuestro programa. Nos vamos con dolor porque tenemos a una persona de exquisitez y quisiéramos estar un momento más con ustedes para que esa persona nos siga deleitando con ese conocimiento y con ese trabajo que él ha venido haciendo durante estos 4 años. Pero como dijo MacArthur, volveré. Señor senador, ya para cerrar, dénosle un mensaje final a esa población que nos está escuchando y que nos va a ver a través de esta transmisión en vivo, de cara también al proceso que próximamente vamos a celebrar, y empañado a esa frase que usted tiene que dice que solo el que trabaja puede rendir cuenta. Adelante. No, definitivamente yo pienso que la gente tiene y debe votar por lo que le conviene, no solo por la solución de ese día. Yo le diría que el que le resuelva su problema, que lo coja, porque hay necesidades, pero que vote con conciencia por aquel que te representa, aquel que trabaja y puede rendir cuentas, aquel que es tu voz en el Congreso Nacional, para que Barahona no se quede muda en el Senado de la República. Muchas gracias, con fuerte aplauso despedimos al senador José del Castillo Sabiñón y actual candidato del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, por la misma posición. Nos vemos el próximo sábado. Somos la evolución de la radio. Somos la digna representación de la juventud. Somos la digna representación de la juventud barahonera. Somos Trending Radio Show.